Buenas tardes, María Ortega. Gracias por atender a nuestra invitación para estar aquí en el proyecto de divulgación de la ciencia, donde queremos que nos platiques qué es tu investigación en la UAM Xochimilco, a qué se debe el tema que tú has tratado y de qué manera en este momento que estamos viviendo del confinamiento, de la pandemia, se ve afectado el objeto de estudio, el tema que tú trabajas y tu propia investigación, y si hay posibilidades o tú consideras que hay que desarrollar nuevas líneas de investigación a partir de esta situación ahora que empezamos labores hoy en la UAM de forma virtual por primera vez. Y bueno, pues te dejo el micrófono para que nos cuentes. Gracias. Bueno, primero me da mucho gusto saludar a la audiencia. Eh, Efectivamente, yo soy investigador, profesor investigador en la UAM Xochimilco y me dedico a investigar las labores y las tradiciones de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Este es un tema apasionante porque después, a pesar de que han pasado más de 500 años de la conquista española, en los pueblos chinamperos que están al sur de la Cuenca de México, se conservan una serie de usos, costumbres, leyendas, costumbres alimentarias que se remontan a épocas previas a la conquista española. Y todo eso está vivo. Eh, es una manifestación de la profundidad de la civilización mesoamericana, que ha sufrido tantas agresiones y a pesar de eso sobrevive. ¿Por qué sobrevivió? Pues resulta que nosotros vivimos en la Cuenca de México. Eh, es una cuenca cerrada que se inunda y entonces aquí todo estaba lleno de lagos. Sobre esos lagos se construye Tenochtitlán, pero también sobre esos lagos se construían chinampas, que son largos camellones de céspedes que se van poniendo uno sobre otro en el lago para ganar eh, tierra cultivable. Después de que se pusieron estas capas de césped, se fijan con los árboles aguejotes y ahí se puede cultivar. Y como estos pabellones rectangulares están todos rodeados de los acalotes con agua, es casi un cultivo hidropónico, de tal manera que al menos puedes tener 2 cosechas al año, pero en sus buenas épocas hay quien habla de 3 y hasta de 4 cosechas al año. Eh, eh, Ahí se podían obtener maíz, frijol, calabacitas, tomate, sobre todo quelites que tienen gran contenido de hierro. El maíz y el frijol eh, son sustentables porque el maíz extrae nitrógeno del suelo y el frijol deposita nitrógeno en el suelo. Entonces, es una enorme riqueza. Antes de que llegaran los españoles, este realmente era un paraíso terrenal. Aquí llegaban aves desde el norte de América. Todavía hace un mes, antes de la cuarentena, yo tuve la oportunidad de ir a pasear a el, el canal de Guaymanco y estaban los pelícanos. Incluso tomé fotos, algo que es increíble. Pero no solo había pelícanos, sino que había toda una serie de peces, había ranas, almejas, camaroncitos. Esto estaba lleno de naturaleza y de comida. Había una gran cantidad de vegetación flotante que era como una pastura.
para que de ahí se alimentaran las aves, los peces, y estos a su vez permitían alimentar a la población. De los pueblos originarios de la zona chinampera, bajaba por los canales el alimento a la Nueva Tenochtitlán. Tras la conquista, siguieron fluyendo los alimentos, llegaban por el canal de la Viga, llegaban exactamente a un lado de lo que hoy es Palacio Nacional. Por esa misma razón, los españoles tuvieron buen cuidado en no desorganizar la producción chinampera. Y esto permitió que la cultura se pudiera estar transmitiendo, la cultura mesoamericana, siempre y cuando estuvieran llegando las canoas, no canoas chiquitas como las que conocemos cuando vamos a pasear, sino enormes canoas de carga que llegaban, traían toneladas de alimento. Y por eso se les permitió que siguieran reproduciendo sus tradiciones. Y esto se mantuvo durante siglos. Desafortunadamente, en la época de Porfirio Díaz, Íñigo Noriega, que era el hacendado de la Hacienda de Jico, decidió secar el lago de Chalco para tener tierras de cultivo, lo cual iba a ser un gran negocio entre Porfirio Díaz y sus compadres, entre ellos Íñigo. Hasta ahí iban las cosas todavía bien, pero luego Porfirio Díaz decide secuestrar el agua de Xochimilco y llevarla a la colonia Condesa y estas colonias de sus alrededores. Y hacen un acueducto que secuestra el agua de los manantiales más ricos, que eran los de San Luis Tlaxialtemalco. Y el secuestro del agua de Xochimilco continuó y continuó a tal grado que me cuentan los viejitos que por ahí de los años 50 el lago de los Reyes en Tláhuac desapareció totalmente y en el fondo de lo que era el lago había canchas de fútbol. Posteriormente se sustituyó el agua con un agua líquida tratada en el Cerro de la Estrella, con la que hoy se llenan los canales. Si la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella recibiera mantenimiento, sería un agua buena. Desafortunadamente, estamos llenos de carencias y no se le ha dado mantenimiento a la planta. Por eso el agua, aunque está parcialmente limpiada, todavía tiene metales pesados. Para eso habría que cambiar los filtros. Bueno, el resultado es que la producción chinampera se ha visto muy afectada. Sin embargo, todavía seguimos teniendo a través de la central de abastos las verduras, legumbres, los nopales de milpalta, por ejemplo. Y eso es lo que sustenta la Ciudad de México. También los cerros eh, de esta región permiten que se recarguen los acuíferos. Y los bosques de milpa alta, de la Magdalena Contreras, nos aportan oxígeno. Bueno, por ahí de 1940, la gente de los pueblos ya estaba estudiando en las escuelas primarias y ahí se les prohibía hablar en lo que ellos llaman mexicano y que es la lengua náhuatl.
No solo eso, sino que algunos de ellos comenzaron a llegar a trabajar a la Ciudad de México y la gente se burlaba cuando ellos platicaban en náhuatl. El resultado fue que decidieron huir del náhuatl para evitar la discriminación de diversos órdenes que sufrían. Y se fue olvidando la lengua. Los viejitos, las viejitas, todavía me tocó ver bisabuelitas que decían, entraba su esposo y decían, ese señor fue el que prohibió que le enseñáramos el náhuatl a los niños. Y así fue. Y ocurrió un proceso de olvido acelerado, porque todavía en 1940, en Santiago Zapotitlán, en la plaza, la gente platicaba en náhuatl, aunque ya eran bilingües. Y a la fecha, las últimas nahuatlantes ya se han muerto, quizás todavía quede alguna que otra, pero con eso se olvidó. Afortunadamente, las tradiciones religiosas siguieron vivas y estas tradiciones se celebran en base a una organización que es la de las mayordomías, eh, que se hacen responsables de celebrar anualmente las fiestas patronales y otras fiestas religiosas. Hoy la reproducción de la civilización mesoamericana en estas comunidades ya no depende del cultivo en las chinampas del maíz, porque esto está desapareciendo. Ya es más barato comprar el maíz en la tienda que cultivarlo, pero se mantiene vivo en las fiestas. Y bueno, aquí entonces yo quisiera pasar a la otra pregunta. Eh, ¿Qué relación tiene esto con la pandemia? Bueno, las pandemias en México, en esta región mesoamericana, no son nuevas. La epidemia histórica más antigua de la que tenemos memoria es la que ocurrió con la viruela que trajo Cortés y su ejército. Ellos trajeron la viruela. El, a veces tenemos la idea de que los españoles conquistaron a Tenochtitlán porque tenían armas de fuego y caballos. Pero hay un secreto que está detrás. Y es que traían una arma más peligrosa que la pólvora. Y esa arma era la viruela. Los españoles, pues después de mucho tiempo de enfrentarse a la viruela, ya habían desarrollado anticuerpos. Pero la población mesoamericana no tenía anticuerpos para la viruela. Y ocurrió una tragedia. Entre 1545 y 1548 murieron entre 5 y 10 millones de indígenas. Eh, no tenemos los datos exactos, pero sin duda fue una enorme tragedia. Además, la, la, las epidemias ocurrían muy rápidamente. Mucha gente no murió porque no pudiera resistir la viruela, sino porque como todos estaban enfermos, no había quien te llegara a dar un vaso de agua o una tortilla. Entonces murieron entre 5 y 10 millones. Eh, Dos tipos de epidemias se sufrieron. Una la de viruela y la otra la de cocolistle, que también no tenemos claro, pero hay quien dice que el cocolistle fue una especie de fiebre tifoidea. Eh, Bien, pues se estima que antes de la llegada de los españoles había 15 millones de habitantes en Mesoamérica. Después de 1548, en que murieron 5 y 10 millones, la población se redujo.
Pero ahí no quedó la cosa. Volvimos a tener otra epidemia entre 1576 y 1578 de cocolistle. Y allí murieron entre 2 y 2,5 millones de indígenas, que era el 50% de lo que restaba. El resultado es que los pueblos quedaron casi vacíos. Por esa misma razón, el virreinato y la iglesia decidieron congregar a la población dispersa en pueblos para poder controlarla, recibir el tributo y evangelizar. Fue entonces que indígenas de diferentes procedencias se reunieron en sitios designados por la corona. Y para poder tener tierra, para poder tener el derecho de cultivar tierras, debían de hacer dos cosas. Una era jurar lealtad a la corona española, y la otra era construir una capilla dedicada a un santo patrono cristiano al que le celebraran anualmente su fiesta patronal. Entonces, los indios provenientes de diferentes lugares tuvieron que ir reconstruyendo su tejido social, y esto lo hicieron alrededor de las fiestas patronales religiosas. Y para poder celebrar las fiestas patronales, crearon cofradías interpretadas muy a la mexicana, eh, este, que se llaman mayordomías. Y estas mayordomías, durante todos estos siglos, han estado celebrando la fundación de estos pueblos. Estos pueblos que se llaman originarios son pueblos muy interesantes porque todos ellos saben exactamente cuál fue la fecha en que fueron fundados, que coincide con la fiesta del santo patrono. Además, una vez que ellos juraron lealtad, la corona les extendió documentos para avalar la posesión de sus tierras, que se conocen como los títulos primordiales. Son especies de códices en náhuatl y castellano, y los pueblos los guardan con mucho cuidado y recelo, porque cuando hay dificultades, porque siempre les han querido quitar las tierras, sacan los títulos primordiales para defender sus derechos. Eh, este, Desafortunadamente, con la pérdida del náhuatl, se perdieron rasgos de los usos, costumbres, tradiciones y leyendas, de tal manera que ahora ya no hay una visión integral como la que todavía existía por ahí de 1920 de la cosmovisión mesoamericana, sino que solo subsisten fragmentos, pero que siguen muy vivos y que sobre todo salen a la luz en los días de fiestas patronales. Durante el año podemos ir a un pueblo, no sé, a San Francisco Tlaltenco en Tláhuac, y lo que vemos es una colonia como todas las otras colonias de la Ciudad de México. Pero cuando se viene la fiesta de San Francisco, el pueblo originario resurge con todas sus tradiciones. Y esto sobre todo es una orgía de símbolos, músicas, danzas en los días de muertos. En Santiago Zapotitlán entrevistamos a las personas y más del 90% de ellos colocaban una ofrenda de Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre. Pero no solo eso, sino que siendo tan importante el culto a los muertos en los pueblos originarios,
cada uno de estos pueblos tiene su propio cementerio, cementerios comunitarios, a los que no es tan fácil llegar porque para poder enterrarse en ellos uno tiene que presentar los recibos de su aportación económica de las cuotas para las fiestas de las mayordomías. Y si no completa, pues tiene que pagar lo que falta. Eh, este, eh, y esto también se estaba olvidando por la expansión de la modernidad de la Ciudad de México. Sin embargo, ocurrió algo muy interesante con la llegada de los zapatistas de Chiapas a la Ciudad de México. Ellos venían en caravana y fueron visitando los pueblos del sur de la cuenca. Creo que hicieron una parada en San Pedro Actopan, recuerdo otra a donde fui a Xochimilco, y a partir de entonces hubo lo que alguien llama una reindianización de la ciudad. Eh, los aquellos barrios que ya querían olvidarse de su pasado indígena, lo están recuperando. De tal manera que a la fecha, aunque hay varios de mis compañeros que están dedicados nada más a investigar a los pueblos originarios, no podemos dar la cifra exacta de pueblos originarios, parece que son 156, porque de momento alguien dice, hey, momento, se olvidaron de nosotros, aquí también hay pueblos originarios. Y es que son increíbles, por ejemplo, el pueblo de eh, Joco. Joco está detrás de la Cineteca, en medio de enormes condominios verticales. Y sin embargo, Joco tiene sus fiestas patronales y tiene hasta un río. Eh, este, y ese es un caso. Otro es la Magdalena Michuca, que está muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México, donde celebran una fiesta preciosa que se llama la del el Resplandor. Cada familia participa en la construcción de una corona como si fuera un espectro solar con popotillo, y cada familia prepara palomitas y se van cociendo las palomitas y se construye un hermoso resplandor que se lleva a la Basílica de Guadalupe. Y entonces, en cada uno de estos pueblos originarios hay familias troncales. Las viejas familias que se reconocen como las principales y que son las que asumen la responsabilidad de celebrar la fiesta patronal, de celebrar el carnaval, de celebrar hasta las fiestas de independencia. Eh, y, eh, y todo esto le da vida a pueblos que ya fueron, muchos de ellos ya fueron sitiados totalmente por la ciudad y sin embargo allí están resistiendo. Y es muy importante la herencia que preservan estos pueblos porque mantienen relaciones comunitarias, los principios de reciprocidad y de ayuda mutua. O en los pueblos chinamperos, pues ahí tienen una enorme solución para la nutrición en México. En los años 40 comenzamos a comer productos industrializados, que son bombas de azúcar, que son bombas de grasa y que no alimentan. ¿Y dónde está la respuesta? Muchos jóvenes andan buscando propuestas vegetarianas en la India,
pero no tienen que ir tan lejos. Eso lo tienen aquí, en la esquina de su casa. Ahí van a poder llegar y van a poder comer un tlacoyo de frijol con maíz, Ujú. este, eh, Un con nopales. nopales y con quelites, que Ujú. los quelites ya casi ya no los comemos y que son muy ricos y nutritivos. Pues bueno, ahí tenemos una solución. Eh, Padecemos una epidemia de diabetes. ¿Por qué? Pues por andar comiendo tanta porquería, tanta chatarra. Ujú. Pero la solución ahí está. Simplemente es regresar a lo que preparaba, los guisos que nos preparaba la abuela. Ujú. Y, Y sí, y en esta condición de salud que estamos viviendo, tú que estudias a esta manera de estructura de los pueblos originarios y sus tradiciones, ¿cómo viven estas medidas de encierro, de contingencia? ¿Cómo sabes algo de cómo están pasando ahorita? Eso es muy interesante porque he oído muchos comentarios de que no respetan las medidas sanitarias por mantener las tradiciones. Son cosas que he visto, ¿no? Pero no, por eso te lo quería preguntar a ti. es que sí, resulta muy difícil mantener la cuarentena, sobre todo cuando se viene la fiesta patronal. Y además las fiestas patronales eh, no se celebran un solo día, sino que es una octava. Al menos son 8 días y hay unas que duran más tiempo, como las de la Virgen en Xochimilco. Pero Sí. bueno, sí, sí hay conciencia y hay problemas. Yo tengo un sitio, una página de Facebook que Uh-huh. se llama Pueblos Originarios de la Ciudad de México, donde hemos ido confluyendo los, eh, los elementos, las personas más interesadas y comprometidas con nuestras tradiciones. Entonces ahí me comenzaron a llegar los acuerdos de las mayordomías y los patronatos, de donde comunicaban a la población que a pesar de que les dolía mucho, se veían obligados a suspender la fiesta patronal para mantener el aislamiento. Bueno, pero eso es lo que me mandaba los mayordomos, los organizadores de las fiestas. Y después me comenzaron a llegar las fotos de gente que estaba saliendo en procesiones. No salen todos, pero sí salen una parte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente de los pueblos originarios tiene como característica una profunda religiosidad. Uh-huh. A nosotros nos podemos decir católicos, pero pues vamos de vez en cuando a misa. La Navidad sí, sí, cumplimos con lo que hay que hacer, pero la religiosidad popular en estos pueblos es intensa. La fe está totalmente viva. Recuerdo ahora en los últimos sismos, eh, 17. exactamente, del 17 en San Gregorio de Atlapulco. Uh-huh. Me mandaron una foto de una viejita hincada de rodillas en la plaza, en el atrio, enfrente de la iglesia a la que se le cayó la cúpula, clamando piedad divina. Este, eh, por eso, ¿Por qué? Porque la religiosidad popular en México tiene una característica, que es el principio de reciprocidad. Eh, Tu santo patrón, los dioses, son los que te dan todo. Y entonces tú tienes que responder de la misma manera, Uh-huh. haciéndoles ofrendas con lo que tienes y un poquito más.
por eso las fiestas son esplendorosas. Eh, Hace unos 5 o 6 años pregunté en la Catedral de Xochimilco eh, cuántos platitos habían comprado para darle de comer a quienes asistieron el Día de la Candelaria al culto al Niñopan. Y la señora me dice, 5,000, ¿cómo 5,000? Entonces, eh, este, hay este principio de reciprocidad. Ujú, Eh, entonces, viene la fiesta patronal. El santo, que es el que te da la lluvia, la salud, que te da todas las bendiciones, ujú. está esperando que le agradezcas. Y no lo puedes agradecer. Eso por un lado. Por el otro lado, sí hay un problema. Y el problema es que la fiesta mesoamericana tiene como lógica el exceso. Porque la idea que se tiene es que el sol se puede apagar cada 52 años y para evitar que se apague hay que realizarle ofrendas, hay que alimentarlo. Los seres humanos en la religiosidad popular somos creados para ofrendar a los santos y a los dioses. Si no lo haces, se pueden morir. Eh, la gente de Xochimilco tiene una tarea eh, trascendental y es cuidar al niño Dios, cuidar a Dios en su etapa Vulnerable. más vulnerable, que es cuando es un bebé. Ujú, Eh, ¿Qué pasa si le, no le ofreces en el culto su alimento, que es la alegría, la fiesta. la religiosidad, la fiesta? Se puede acabar el mundo, Ujú, pero también ahí hay un problema. Si bebes en las fiestas tradicionales, bebes en exceso ujú. y esto genera alcoholismo. Sí. Bueno, entonces resulta difícil. La última noticia que tuve es que los patronatos de la celebración del 5 de mayo en el Peñón de los Baños, los patronatos dijeron, suspendemos los festejos porque eso implicaría reunir más de Juntar 10,000 gente. personas y se transmitiría la epidemia. Ujú, Y formalmente se dijo, se estuvo explicando por qué, y a pesar de eso, algunas comparsas pequeñas estuvieron saliendo ujú. a festejar lo- la batalla de Puebla. Ujú. Y el problema es que pues las mayordomías, la, la única fuerza que tienen es la de la tradición y el respeto. No son una autoridad que pueda imponerse. Claro. Entonces, sí hay una tensión ahí. Ujú, Eh, yo le reconozco mucho al obispo de Xochimilco porque también él fue específico. Por la pandemia no tendremos actividades públicas para celebrar las fiestas patronales.